Imagina a un hombre capaz de escapar de esposas cerradas con doble llave, de camisas de fuerza en lo alto de un edificio, o incluso de ataúdes sellados bajo el agua. Un hombre que convirtió la palabra imposible en un espectáculo. Ese hombre fue Harry Houdini, el escapista más famoso de todos los tiempos. Su historia comienza en 1874, en Budapest, Hungría, donde nació bajo el nombre de Eric Weiss. Hijo de un rabino judío y de una madre devota, su infancia estuvo marcada por la pobreza. Cuando tenía apenas 4 años, su familia emigró a Estados Unidos en busca de una vida mejor, estableciéndose primero en Wisconsin y luego en Nueva York. Allí, Eric descubrió el que sería su verdadero escenario: las calles. Desde pequeño mostró un talento especial para el deporte y la agilidad física. Practicaba atletismo, corría largas distancias y hacía acrobacias que dejaban a los demás niños boquiabiertos. No tardó en soñar con una vida distinta, una donde pudiera brillar. A los 9 años ya trabajaba en pequeños empleos para ayudar a su familia, pero en secreto practicaba trucos de magia con cuerdas, monedas y candados. Inspirado por el famoso mago francés Jean-Eugène Robert Houdin, adoptó el nombre artístico de Harry Houdini. El cambio de nombre fue más que un homenaje, era la creación de un personaje que transformaría su destino. Sus inicios fueron difíciles. Viajaba por ferias y circos de mala muerte, presentando actos de magia tradicionales, cartas, pañuelos, ilusiones, pero el público no estaba impresionado. Harry se dio cuenta de que necesitaba algo nuevo, algo que nadie hubiera visto antes, y lo encontró en el arte de la evasión. Comenzó a practicar con esposas y candados, pasando horas probando mecanismos y diseñando técnicas secretas para liberarse. Su cuerpo se convirtió en una herramienta perfecta. Delgado pero fuerte, con una flexibilidad casi inhumana. Podía dislocarse los hombros a voluntad, contener la respiración por largos minutos y mantener la calma en situaciones extremas. Un dato curioso es que Houdini entrenaba en lugares insólitos. Se sumergía en ríos helados atado con cadenas o se encerraba dentro de baúles para probar hasta dónde podía aguantar antes de quedarse sin aire. Estos ensayos, que parecían suicidas, eran la base de su éxito en los escenarios. A finales del siglo XIX, Houdini comenzó a ganar notoriedad con un acto único. Retaba a la policía de cada ciudad, donde se presentaba a encerrarlo con sus esposas y candados más seguros. Una vez dentro de la celda, ante el asombro de periodistas y curiosos, siempre lograba escapar. Esta estrategia no solo probaba su talento, también le garantizaba publicidad gratuita en los periódicos locales. Su carisma jugaba un papel clave. No era solo un hombre que se liberaba de esposas, era un showman. Sabía generar suspenso, hacer que el público contuviera la respiración y luego estallara en aplausos. Se convirtió en el rey de las esposas, un título que lo acompañaría toda su vida. En 1894, la suerte de Houdini dio un giro definitivo cuando conoció a Bess Runner, una joven cantante de un espectáculo de variedades. Se casaron rápidamente y ella se convirtió en su asistente en escena. La pareja, unida dentro y fuera del escenario, desarrolló una química que encantaba al público. Bess sería su compañera inseparable en todos los grandes desafíos que vendrían después. Con ella a su lado, Houdini perfeccionó actos cada vez más arriesgados. Su especialidad eran las fugas imposibles, cadenas, esposas, baúles cerrados e incluso tanques de agua. El público no podía entender cómo lo lograba, y ahí estaba el secreto de su grandeza. Más que magia, era resistencia física, ingenio mecánico y una preparación obsesiva. En 1899 llegó la gran oportunidad. El empresario Martin Beck lo descubrió y lo llevó a una gira por el circuito de vodevil en Estados Unidos. Pronto, Houdini estaba llenando teatros en ciudades importantes y su fama se disparó. El público ya no veía solo a un mago, sino a un hombre que desafiaba los límites humanos. Uno de sus trucos más impactantes fue escapar de esposas dentro de un tanque de agua, con las manos atadas detrás de la espalda. La tensión era insoportable. El público contaba los segundos, temiendo por su vida. Pero Houdini siempre emergía victorioso, empapado, jadeante y aclamado como un héroe. Su fama cruzó el Atlántico. En 1900, Houdini viajó a Europa, donde conquistó Londres, París y Berlín. Retaba a las policías de cada ciudad y se convertía en noticia internacional al liberarse de los sistemas de seguridad más avanzados. Su leyenda crecía. Era el hombre al que nadie podía encadenar.
Hasta esta etapa de su vida, Houdini había pasado de un niño inmigrante pobre a convertirse en una estrella mundial. Su obsesión por la perfección, su resistencia física y su capacidad para convertir el peligro en espectáculo lo habían elevado al estatus de mito viviente. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Con Europa rendida a sus pies, Harry Houdini regresó a Estados Unidos convertido en una superestrella. Su nombre era sinónimo de espectáculo, riesgo y misterio. Pero para él, no bastaba con ser famoso. Quería desafiar los límites humanos en cada presentación. A principios del siglo XX, Houdini empezó a idear actos todavía más extremos. Uno de sus más célebres fue la camisa de fuerza. Atado de pies y manos, colgado boca abajo desde lo alto de un edificio frente a multitudes en las calles, se retorcía hasta liberarse. El suspenso era insoportable. Cada segundo parecía que podía caer, pero siempre lograba escapar. Estas demostraciones al aire libre eran una estrategia brillante de marketing. Atraían a miles de curiosos que luego llenaban los teatros para verlo en acción. Otro de sus actos más icónicos fue la celda de tortura acuática china, estrenada en 1912. Allí lo introducían cabeza abajo en un tanque de cristal lleno de agua, con los pies atrapados en cepos metálicos. El público veía cómo se agitaba desesperadamente mientras el tiempo avanzaba. Los gritos de terror en la audiencia eran reales, hasta que, en el último instante, Houdini emergía triunfante, empapado y victorioso. Su obsesión por superar el peligro era tal que incluso practicaba escapar de ataúdes sellados. En una ocasión permaneció enterrado vivo durante más de una hora, probando su resistencia y autocontrol. Cada reto parecía imposible, pero Houdini transformaba lo mortal en espectáculo. Sin embargo, su vida no era solo show. Detrás del telón dedicaba horas al estudio y la innovación. Compraba cada nuevo invento, analizaba mecanismos de candados, practicaba bajo el agua con cronómetro en mano. Su disciplina era casi militar. Entrenaba su cuerpo con ejercicios de fuerza y su mente con técnicas de concentración extrema. Pero quizás lo más fascinante de Houdini fue su lucha contra lo que consideraba el mayor engaño de su tiempo, el espiritismo. A comienzos del siglo XX, miles de personas acudían a médiums que decían comunicarse con los muertos. Houdini, tras perder a su madre, asistió a sesiones buscando consuelo. Pero lo que encontró fueron fraudes. Decidió entonces dedicar parte de su vida a desenmascarar a los falsos espiritistas. Con la misma energía que usaba en el escenario, Houdini se convirtió en un cazador de impostores. Mostraba cómo los médiums usaban trucos de ilusionismo para mover objetos, hacer aparecer manos espectrales o producir voces en la oscuridad. Incluso escribió libros y dio conferencias, asegurando que la fe de la gente no debía ser explotada por charlatanes. Esta cruzada lo llevó a enfrentarse con personajes influyentes, como el escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, quien sí creía firmemente en el espiritismo. Su amistad terminó rota por estas diferencias irreconciliables. En paralelo, Houdini buscó expandirse al mundo del cine. Actuó en películas mudas de acción, donde interpretaba héroes capaces de escapar de cualquier situación. Aunque no alcanzó el mismo éxito que en los teatros, estas películas ayudaron a consolidar su imagen como un hombre invencible. Pero la vida de Houdini tuvo un giro inesperado en sus últimos años. En 1926, mientras realizaba una gira en Canadá, un grupo de estudiantes lo visitó en su camerino. Uno de ellos, deseando probar un rumor de que Houdini podía resistir cualquier golpe en el abdomen, lo golpeó de manera sorpresiva y brutal, sin que él estuviera preparado. La fuerza del impacto, combinada con una apendicitis no tratada, lo dejó gravemente herido. A pesar del dolor, Houdini continuó presentándose en el escenario, fiel a su carácter indomable. Finalmente, la enfermedad se complicó y, el 31 de octubre de 1926, curiosamente en la noche de Halloween, Harry Houdini murió a los 52 años. Su muerte sorprendió al mundo entero. Miles asistieron a su funeral en Nueva York y su ataúd fue escoltado por magos, artistas y admiradores que lo consideraban un héroe moderno. Pero Houdini no desapareció con su último acto. Su nombre quedó grabado como sinónimo de escapismo, valentía y espectáculo. Sus técnicas inspiraron a generaciones de magos e ilusionistas, y hasta hoy su figura sigue siendo un enigma. Lo curioso es que antes de morir, había pactado con su esposa Bess una clave secreta. Si lograba comunicarse desde el más allá, ella sabría que era real. Durante 10 años, Bess realizó sesiones espiritistas cada Halloween intentando recibir un mensaje. Nunca llegó ninguno.
Tal vez porque, fiel a su lucha contra el engaño, Houdini sabía que la verdadera magia no está en los espíritus, sino en lo que un ser humano puede lograr con disciplina, ingenio y coraje. Harry Houdini fue más que un mago. Fue un símbolo de la voluntad humana frente al peligro. Un hombre que convirtió el miedo en espectáculo y la duda en admiración. El niño inmigrante que escapó de la pobreza para enseñarle al mundo que, con suficiente determinación, incluso lo imposible puede hacerse realidad.